A Carlos Fernández Favarón, que viene desde Charata. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Noelia. Buenas noches, Eduardo, y a toda la audiencia. Bueno, ¿todo bien? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, a ver, primero le voy a preguntar lo que vio ayer en la provincia de Santa Fe, un triunfo, si se quiere, bastante importante en cuanto a Juntos por el Cambio. ¿Qué lectura hace usted? Una excelente elección. Realmente marca la declinación de un modelo político nacional que también se ve arrastrado en el modelo político provincial. Creo yo de que no es casualidad lo que pasa en Santa Fe, es el resultado de políticas erráticas durante bastante tiempo. Pero no ganó la candidata de Patricia Bullrich. ¿Cuál fue su lectura de esa interna? Era previsible que no gane. Se sabía, seguramente cuando se hacen construcciones políticas no siempre se puede armar en todos los distritos con los candidatos ganadores. Creo que Patricia en esto fue muy cauta, en aquel desliz que tuvo Carolina Lozada cuando lo maltrató públicamente a Puyaro. Patricia la corrigió y dijo que era un exceso, digamos, era un desliz. Entonces creo que Patricia ya en aquel momento trató de cuidar quién iba a ser el candidato de Juntos por el Cambio. Entonces el resultado de Santa Fe no es ninguna novedad, era algo esperado, así que desde ya que es así. ¿Usted es productor sojero? Soy productor agropecuario. Agropecuario. ¿Hace cuánto tiempo? Y 18 años posiblemente. ¿Y qué balance hace de estos 18 años? ¿Le fue mal? ¿Le fue bien? ¿Le fue más o menos? La verdad que muy pobre el balance. ¿Perdió plata? Sí, hemos perdido muchas veces, hemos trabajado muchos años para recuperarnos y seguimos en esos sub y bajas propios de la actividad privada. Sin embargo, dentro de su posicionamiento no estuvo con la mesa de enlace, ¿no? Hay otra postura allí desde su lugar. ¿Cuál ha sido esa postura también en contra de la mesa de enlace? Bien, yo creo que la situación del sector agropecuario tiene distintas aristas, distintos momentos. Creemos particularmente, quienes estamos en el sector, de que es necesario por allí poner políticas un poco más rígidas que las que planteaba la mesa de enlace, donde por ahí no definía en forma clara su posición. Era muy ambigua, entonces, bueno, por allí había grupos de productores, en los cuales me siento identificado, que exigíamos una posición más clara, más tajante. Carlos, seguramente en su momento usted estuvo en contra de la 125, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo no le hace un poco de ruido que, por ejemplo, Maximiliano Puyaro, el gran ganador de Santa Fe, es hombre de Martín Lustó? Martín Lustó es el autor de la 125, que ahora está en Juntos por el Cambio. ¿Le hace un poco de ruido estar dentro del mismo espacio con Martín Lustó? Bueno, yo particularmente estoy dentro del mismo espacio que es Juntos por el Cambio, pero estoy en otro sector de Juntos por el Cambio que no necesariamente comparte las políticas que promociona Martín Lustó, por eso estamos en distintos lineamientos. Pero bueno, ese es el pasado de Martín Lustó y justamente por ese pasado es que estamos en veredas distintas dentro de Juntos por el Cambio. Carlos, se está observando este último, por lo menos semana, 2 semanas, sobre todo con el lanzamiento de la campaña nacional para las PASO, que hay segundas líneas o funcionarios de diferentes, de la Ciudad de Buenos Aires o de otras provincias, que están muy identificados o con el sector de Larreta o con el sector de Patricia Bullrich, que están siendo de alguna manera bastante demasiado activos de alguna manera en la interna particular, ¿no? Con personajes que responden, por ejemplo, en Larreta criticando abiertamente y como si fuese un rival al sector de Bullrich y al revés. ¿Usted no cree que eso termina dañando la necesaria unidad que tiene que tener Juntos por el Cambio definido en la primaria nacional? Yo creo que una elección interna, una elección paso es donde se definen los liderazgos, y cuando se definen los liderazgos hay quienes les toca conducir y a quienes les toca acompañar. Justamente estamos en ese proceso y eso genera un debate donde se ponen algunas cosas en pugna.
En un frente electoral o en una coalición como es Juntos por el Cambio, si no tuviese posibilidad de ser la alternativa al cambio de gobierno, seguramente estas cosas no pasarían. Estas cosas pasan porque Juntos por el Cambio se plantea como la clara alternativa al kirchnerismo, digamos, ¿Y por qué, al Carlos? próximo gobierno. Carlos, perdón, ¿por qué considera que es una clara alternativa cuando Juntos por el Cambio, Cambiemos, fue gobierno entre el 2015, diciembre del 2015 a diciembre del 2019, y ese cambio que prometía mejorar, no solamente que no mejoró la calidad de vida de los argentinos, sino que dejó un país mucho peor que el que heredó en su momento de Cristina Fernández? ¿Qué le hace pensar, qué tiene para decirle a la gente que está del otro lado ahora? Ahora sí vamos a hacer una alternativa creíble, cuando la experiencia reciente demostró lo contrario. Bueno, justamente, un cambio que no fue posible porque hubo un grupo bastante vandálico que tiró 14 toneladas de piedras a una plaza. Hubo un grupo político que puso muchos palos en la rueda y posiblemente no hubo la decisión que tuvo que haber tenido de entrada el gobierno de Mauricio. Entonces creo que justamente Patricia en este caso está planteando la necesidad de hacer un cambio profundo, un cambio de entrada y un cambio donde su eslogan de campaña dice: el cambio es todo, si no es nada. No es muy fuerte esa postura, Carlos, porque uno supone también que la política es consenso y esa definición, esa frase no suena demasiada con olor a consenso, sino más bien todo lo contrario. Huele a que se rompe todo si no acordamos el país que nosotros queremos, en este caso Patricia Bullrich. Creo que los ciudadanos argentinos no tenemos nada que consensuar con las personas que le tiran 14 toneladas de piedra por el hecho de una modificación de una ley que se demostró con el paso del tiempo que fue mucho mejor que la que votó después el kirchnerismo. Entonces, creo que está claro, no hay nada que consensuar con quienes nos tiran 14 toneladas de piedra. ¿Está hablando de cuál? ¿De la reforma laboral? No, de la previsional. La previsional. Bien. Ahora, Carlos, ¿Cuál es la diferencia que encuentra usted entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich? Los dos son excelentes candidatos. Los dos tienen excelente gestión. La diferencia que Patricia tiene lo que hay que tener en este momento, que es coraje y decisión. Y Horacio no. Horacio lo plantea por allí como lo planteaban recién los panelistas. Consenso, paz, amor. Y vimos cómo nos fue con el gobierno de Macri. A ver, pero Entonces, en un sistema como el nuestro, democrático, digo, donde las fuerzas políticas van a pugnar por llevar agua a su molino, pero en definitiva en el Congreso se trata de el diálogo, se trata de consenso, se trata de agotar hasta que nos duela para llegar a acuerdos. ¿Usted entiende que no tiene que ni siquiera discutirse la posibilidad de lograr acuerdos con, en este caso, que ustedes accedan al gobierno con la oposición? Mire, yo creo que los acuerdos son fundamentalmente, primero, con la sociedad. Y lo que plantea Patricia está diciendo lo que va a hacer. No es como decían otros candidatos, otros expresidentes que decían, si yo decía lo que iba a hacer no me votaban. Acá Patricia está diciendo lo que va a hacer. Perdón, entonces, ¿y en déjame materia? terminar la idea. Okay. Entonces, acá Patricia está diciendo lo que va a hacer, lo que es necesario hacer, que más que todo es poner orden. Orden significa cumplir la Constitución, cumplir la ley. Todo dentro de la Constitución, todo dentro de la ley. No hay nada que debatir. O sea, acá hay que respetar la República primero. Entonces, respetando la República, respetando la Constitución, respetando la ley, vamos a poner orden. No hay otra forma de poner orden. Orden, Carlos, ¿en base a qué? Porque Elisa Carrió marcó hace poco que hay ciertos sectores Juntos por el Cambio, intuyo que Bullrich, Macri, entre otros, tienden a girar hacia la derecha de Javier Milei y piensan en un orden, decía Carrió, basado en represión y hasta en muertes de ser necesario. ¿Ese orden ustedes proyectan? Yo creo que orden es lo que planteaba la ley, la Constitución, la República. Represión es cuando del otro lado hay caos. Yo no creo que sea necesaria la represión. Yo creo que si hay orden, la represión es innecesaria.
Si no lo hay, y si no la hay, ¿Y qué es que no lo haya? por ejemplo, Jujuy puede ser un espejo de lo que proyecta Juntos por el Cambio con Bullrich. Yo creo que es un espejo de lo que proyecta ser el kirchnerismo cuando pierda las elecciones. Pero en Jujuy no se perdieron las elecciones. ¿Cómo? En Jujuy no se perdieron las elecciones. Al No, contrario, se ganó reformó una Morales. constitución que se reformó con acuerdo de todas las fuerzas políticas, inclusive del justicialismo provincial. Y grupos minoritarios no respetan la constitución, no están respetando la ley, no están respetando el orden. Bueno, Entonces, pero- está claro, digamos. Carlos, un turista fue llevado detenido por dejar el auto estacionado. O sea, digo, en pos de decir vamos a hacer lo que hay que hacer, un turista que estaba paseando por la calle fue detenido y fue mostrado por todos los medios, digamos. O sea, esas cosas me parece que no tienen que pasar por más orden que uno quiera instaurar. Me parece que es faltarle el respeto y privar la libertad a un inocente que no tenía nada que ver. Mira, cuando hay desorden, como el caso de Jujuy, posiblemente se mezclen los turistas en el desorden y puedan ocurrir estas cosas. Si no hay desorden, si hay orden, el turista va a transitar perfectamente por la calle y por cualquier lado. En Jujuy lo que está viendo es desorden. Entonces, yo creo que Pero- cuando vos estás en el desorden, pueden ocurrir esas cosas, pero decime, ¿estuvo desaparecido el turista o simplemente, No, fue detenido, pero bueno. bueno, detenido, después se habrá aclarado su Menores. situación? Menores Acá de no edad hubo nada también. fuera de la ley, digamos. Bueno, menores de edad, personas con discapacidad también, que los mandaban a pedir el certificado de discapacidad, fue bastante grave lo que pasó. Más allá de eso... Yo le creo iba a que preguntar- generaron desorden, Sí. creo que pasó por ahí el problema. Pero más allá de, bueno, lo que pasó en Jujuy, que quizás no tiene que ver con su historia personal Sí. particularmente, ¿cuál ha sido su postura con, bueno, este grupo de productores sojeros también autoconvocados? En estos años, ¿no? Han tenido que recurrir a las medidas de fuerza, a las calles, a ir a las rutas también. En su momento se recurrió a las rutas porque hubo una violación constitucional. Entonces, ante esa violación constitucional, como fue la 125... ¿Cuál es la violación constitucional? discúlpeme, las retenciones violan la Constitución. Hoy hay retenciones, durante el gobierno de Macri hubo retenciones Sí, durante el son gobierno... anticonstitucionales. Pero entre 2015 y Y son 2019 no los vi cortar. anticonstitucionales. Las Nadie cortó una retenciones, calle. como están planteadas, son anticonstitucionales. Pero ¿y por qué nadie presentó un recurso amparo ante la Suprema Ley y que lo declare inconstitucional? Discúlpeme, están presentados desde hace muchos años y se vuelven a presentar. Y- por ejemplo, ¿Y la justicia no actúa? ¿cómo? ¿La justicia no actúa? No actuó. Cuando estuvo por actuar el juez Busto Fierro, le sacaron la causa en Córdoba. ¿Hace cuántos años fue esto? ¿Hace 2 años, 3 años? Después de O muchos sea, ¿no hay años ningún estuvo por juez en actuar. Argentina que tenga lo que hay que tener para ir y decir que esto es inconstitucional? ¿Eso me está diciendo usted? ¿Cómo me dice? ¿No hay ningún juez que tenga lo que hay que tener para ir a decir que esto es inconstitucional? Cuando hubo un juez le sacaron la causa, se la Ahora, llevaron hay a otro uno juez solo en el amigo. país, o sea que no funciona el sistema si los jueces no... Y no funciona. No, o sea, sí, la que- Constitución no se está cumpliendo en ese aspecto. ¿Qué particularidad, Carlos? Por ejemplo, las retenciones están funcionando bajo la ley de emergencia económica. ¿Sí? Sí. Cuando no se votó el presupuesto, hace 2 años que no hubo aprobación de presupuesto, las retenciones eran inconstitucionales porque no estaba en el presupuesto, no estaban votadas. Entonces, ahí fue cuando se hizo la solicitud judicial, donde el juez Busto Fierro llevaba la causa, se la quitaron a la causa, se la llevaron a un juez amigo. Sí. Bueno, fíjese qué particularidad. Pero el presupuesto no lo votó la oposición. ¿Cómo? Justamente, la oposición fue quien no votó el No presupuesto. importa O sea, quién lo es como- vota o quién no lo vota. Las cosas están bien o están mal. Bueno, pero entonces, ¿cortar una ruta Usted está me bien o está mal? ¿Cómo? ¿Cortar una ruta está bien o está mal? Mire, se modificó la ley después del año 2008, ¿sí? ¿Está bien o está mal? Se modificó la ley después del año 2008 y después del año 2008, no me acuerdo en qué año se modificó la ley, donde el corte de ruta pasó a ser un delito. Si se aplicara la ley o la Bien. Constitución aprobada en Jujuy, lo que ustedes hicieron durante los piquetes, durante la 125, hubiera sido considerada también un delito y hubiera sido considerado un acto de desorden. ¿Hubiera estado de acuerdo si venían las fuerzas de seguridad y los barría de un plumazo, los sacaba de la ruta en ese marco, en ese contexto? Mire, vinieron Porque estaban generando desorden. vinieron las fuerzas de seguridad y nos sacaron de las rutas. Efectivamente vinieron.
¿Quiere que les muestre? Les busco un video en 5 minutos, lo ponemos al aire. En 5 minutos lo ponemos en el aire. Yo recuerdo... No hay problema, lo tengo ahí en el celular. Si ustedes me permiten, lo ponemos en el aire. Carlos, le cambio de tema, le hago una consultita en relación al tema de las propuestas que generalmente se van haciendo públicas desde el sector Juntos por el Cambio. ¿Hay alguna medida, una medida que sea favorable a los sectores populares? ¿Y Todas. se me puede nombrar cuál? Todas. ¿Cuál, por ejemplo? Una, Nómbreme una, por favor. Si es que se acuerda, ¿no? Primero, cambiar este país que no crea fuentes de trabajo dignas y genuinas desde hace varios años. Segundo, empezar a pensar una sociedad que nos proyecte, que nos haga crecer. Pensemos un modelo constructivo. Mientras algunos piensan en dinamitar el Banco Central, nosotros pensamos en construir una política económica que contenga a todos los sectores, no solo a los amigos del gobierno, a todos. Necesitamos un país que tenga futuro, necesitamos un país que tenga horizontes, necesitamos un país que nos permita mirar adelante. Carlos, Ahora, ¿usted ¿hay cree una que medida concreta de todo eso? si gana Patricia Bullrich, las retenciones al agro van a ser derogadas, digo, porque ese es un alimento, es un combustible que hoy utiliza el gobierno anterior, el anterior, para, bueno, políticas públicas si se quiere? Mire, Patricia, con respecto al tema retenciones, tiene un plan de reducción en varios años, hasta su completa eliminación. Carlos, Es lo y que- usted en su campo, ¿no? Porque usted es un Sí. productor agropecuario, ¿cuántas personas tiene registradas o cómo ha sido en cuanto a las políticas de trabajo, ¿no? que usted aplica en su Bien, campo? sí, tengo 10, 12 personas registradas, posiblemente, en este momento no recuerdo el número exacto. Hay meses que tengo más personal, hay veces que tengo menos, pero sí, tengo todas esas personas registradas. Gracias a Dios, en el sector agropecuario tenemos una ley provincial que se llama de corresponsabilidad gremial, que los productores no tenemos necesidad de tener ninguna persona en negro. Si alguien lo tiene en negro es porque se está equivocando o está haciendo seguramente mal las cosas. ¿Por qué? Porque al productor los aportes previsionales se los cobran cuando liquida la producción, no cuando tiene un empleado. O sea, le retienen los aportes previsionales, tenga o no tenga personal. Entonces no hay razón para que el productor no lo tenga. La única razón que hay, que muchas veces los productores tienen personal en negro, porque el personal no se quiere blanquear, o porque tiene planes sociales, o porque tiene a lo mejor alguna pensión por discapacidad, y bueno, prefieren no blanquear. Carlos, lo llevo al plano de lo que nombraron recién de dinamitar el Banco Central. Hubo un acercamiento y Patricia como que lo habló para traerlo a Javier Milei dentro del espacio. ¿Cómo, digo, usted estando en contra por lo que escucho, cómo tomó esa curva de la política, digamos, ¿no? Mire, yo no tengo nada contra Javier, creo que es una persona que yo creo que más que ser un candidato hoy en las elecciones, es un hombre que ha estado en la batalla cultural. Desde ese lugar puedo compartir o no, pero creo que es un hombre que ha llevado adelante una batalla cultural y le ha ido bastante bien. Creo que como candidato deja muchas cosas que desear. En cuanto a las cosas que plantea Patricia y que por ahí tiene coincidencias con Milei, son cosas de sentido común. Respetar la ley, la Constitución, el proyecto alberdiano, que es la Constitución específicamente. O sea, son cosas de sentido común que cualquiera de los candidatos de la sociedad los va a compartir, digamos. Ahora, ¿no siente, hablando más de política, que Milei yendo por afuera, en vez de haber entablado una interna, no le está sacando chances de ser presidente o presidenta a Bullrich o Larreta? Mire, yo creo que con respecto al caso de Milei, creo que es un candidato de los medios y es un candidato, no vamos a decir del masismo incluido, pero se dice que tiene fuertes vinculaciones al masismo, que es un candidato inflado para robarles votos a Patricia. Esto se va cayendo día a día, vemos que el caso de Milei no se consolida, al contrario, está cayendo en las encuestas. ¿Por qué? Porque no ha logrado construir estructuras en todo el país. Entonces se le hace muy difícil tener alguna posibilidad de ser gobierno si no logra estructurar su partido a lo largo y ancho del país
para que le pueda fiscalizar, controlar, tener los votos, tener quien les haga el sostén intelectual en cada uno de los pueblos de las provincias del interior del país. Y si llega al Congreso, ¿qué proyectos propone para el agro, por ejemplo? Mira, yo creo que para el agro podemos proponer, yo te diría para la producción. Bien. Porque estamos en una provincia agropecuaria, fundamentalmente agropecuaria, pero tuvimos una provincia con muchas apariciones o principios de industrialización importantes hasta los años 80. Una provincia que, si recorremos acá el Gran Resistencia, vamos a ver muchas muchas glanderías, industrias textiles, que tuvimos desde los 80, inclusive algunas funcionaron hasta los 90, que fueron desapareciendo, pero esto no es casualidad. Esto se dio en un contexto donde tuvimos una clase dirigente en el Chaco que estuvo muy preocupada por lograr la cuarta coparticipación federal más importante de la Argentina. ¿Esto qué tiene que ver? Esto tiene mucho que ver. Cuando se votó la coparticipación federal, hubo un acuerdo en el cual a provincias como el Chaco se le votaba esta coparticipación y a otras provincias como Catamarca, La Rioja y San Luis se les votaba la ley de promoción industrial. Claro. Fue un toma y daca, como se dice popularmente. ¿Esto qué logró? Logró que la provincia del Chaco tenga el ingreso per cápita más alto del país, fiscal. ¿Qué quiere decir esto? El Estado tenía mucha plata para repartir y para redistribuir, como quien dice popularmente. Evidentemente esto no lo hizo bien, porque los niveles de pobreza del Chaco desde el año 83 hasta el día de la fecha han ido siempre creciendo hasta llegar al día de hoy que somos casi la provincia más pobre del país. ¿Y esto qué pasó en la parte industrial? Simultáneamente, mientras se generaban los ingresos fiscales más altos del país, en la parte industrial, ¿qué nos pasaba? Íbamos perdiendo todos los años alguna industria textil. Así uno visita Barranqueras y ve lo que Erucal, que hoy se llama Parque Industrial, pero en realidad son galpones de depósitos. Visita Fontana, visita Vilelas. Carlos. Y discúlpame que termine la idea. Visita todos estos lugares y vamos encontrando muchos galpones vacíos, parados. Algunos son edificios públicos, otros son museos, otros son nuevos espacios comerciales, pero ninguno son espacios industriales. ¿Por qué? Porque estas provincias a las cuales se les votó la ley de promoción industrial no se llevaron las industrias automotrices a esas provincias. ¿Qué se llevaron? Las industrias textiles. El Chaco produce el 40% del algodón del país. ¿Sabés cuánto industrializa? El 1,4%. Bueno, pero el Chaco se habla de que la soja avanzó por sobre el algodón, ¿no? Hoy hay 60% de soja, 40% de algodón. Sí, pero creció la frontera agropecuaria, o sea, creció la superficie implantada. No, pero Chaco... déjame terminar la idea. Entonces, ¿sabes cuánto produce el Chaco de girasol? Es la tercera provincia productora de girasol. ¿Sabes cuánto industrializa? 0. Antes teníamos acá una aceitera. Hoy no tenemos nada. Pero ¿cómo se revierte eso? Porque digo, si vos me decís, si yo soy el empresario y tengo que sembrar girasol, voy a poner al lado del puerto para exportar antes que en Barranqueras, digamos. Estás equivocado. ¿Por qué? Fíjate vos, durante el siglo XVIII y XIX tuvimos un país concéntrico en el puerto de Buenos Aires. Lo seguimos teniendo. Bueno, hoy estamos teniendo un país agroexportador y un país agroindustrial concéntrico en Rosario. ¿Por qué se generó concéntrico en Rosario ese país? Porque siempre, en los últimos años, se destinó un porcentaje del 3 al 5% de las retenciones que se le sacan al productor para subsidiar la industria. Entonces, esa industria se concentró a la vuelta del puerto. Vos me dijeras, che, ¿se va a subsidiar la industria para que se instale a 100 kilómetros o a 150 o a 50 de donde producimos? No. Fíjate vos, o sea, desde el interior del país estamos generando un país concéntrico hoy en Rosario, en los siglos pasados en Buenos Aires.
Pero Está hasta el bien, Puerto pero de Entonces, Las Palmas. todo Perdón, eso, pero la todo discusión eso es otra. fue Argentina- sumando para que no, desindustrialicemos el Chaco. Está bien, pero pasamos de hacer algodón a hacer soja y girasol. Y la verdad que hoy vos tenés el 80% de la producción que se exporta a 300 kilómetros de los puertos de Rosario y de Bahía Blanca. Competir contra esa ventaja logística natural que tienen esos lugares es muy complejo. Sí. Hay que trabajar en algo distinto que decir voy a poner una aceitera. A ver, ¿por qué tenés que competir? Si vos el transporte a Rosario lo tenés que llevar, sea con un camión cerealero o con un camión tanque si llevas aceite. Si llevas en trenes, el tren va cargado a Rosario y vuelve vacío. Si vos llevas productos con valor agregado desde el Chaco a Rosario, podés llevar o en un tren cerealero o en un tren tanque. En los dos va a ir cargado y va a volver vacío. Entonces, digamos, no nos comamos el verso este de que solo se puede industrializar allá. Tenemos que empezar a alargar la cadena de valor en las provincias de origen. ¿Cómo lo haría, Carlos? Porque Juntos por el Cambio, Cambiemos, tuvo la posibilidad durante la gestión de Macri, pero sin embargo durante la gestión de Macri se perdieron 150.000 puestos formales de empleo y se cerraron 25.000 pymes, justamente por un proceso de desindustrialización fomentado por un modelo económico. Y le hago una observación en relación a eso. No fue el proceso de desindustrialización fomentado por la coparticipación en Chaco, sino por modelos económicos que tienden a desindustrializar durante la dictadura, durante el menemismo y durante la gestión de Mauricio Macri. ¿Comparte esa mirada y por qué? Para nada. Ajá. ¿Y Creo cómo que- lo harían entonces? Creo que el caso de Mauricio Macri recibió un país con una bomba de tiempo que tuvo que desactivar esa bomba de tiempo, igual que la que va a recibir Patricia hoy. Entonces, creo que de acá en adelante nos va a tocar ordenar el país y vamos a tener que ordenar significa parar toda, por ejemplo, la deuda interna que tenemos hoy con la LELIC. Es 3 veces lo que se endeudó Macri con el Fondo Monetario Internacional. Con una gran diferencia. O casualidad. Con una o gran... casualidad. Este gobierno Está omitiendo hizo- una gran... Discúlpeme, Carlos, o está casualidad. omitiendo una gran diferencia. Bueno, ¿me va a dejar hablar Pero o la no me va a deuda dejar hablar? No es un detalle menor, Carlos. La deuda en LELIC es en pesos. La deuda tomada por Mauricio Macri fue con acreedores internacionales, o sea, en dólares. No es un detalle A ver, menor. termine la idea, Carlos, por favor. A ver, tenemos un gobierno que ha venido tomando deuda y no la ha pagado, y ha vuelto a tomar la misma deuda y paga intereses sobre esa deuda. Tal es así que si hoy los usuarios de depósitos bancarios quisieran retirar, no hay plata impresa para retirar la deuda que hay en el LELIC y en bonos. Entonces, realmente la situación financiera del día de hoy es gravísima. Pero, Carlos, Nicolás Dujovne, ministro de Economía de Mauricio Macri, había reconocido públicamente que el kirchnerismo, si hay algo que le dejó, es un país desendeudado. Usted sostiene lo contrario. Le está contradiciendo al que fuera ministro de Economía de Yo Mauricio nunca lo Macri. escuché a eso, todo lo contrario. Bueno, pero las LELIC vienen de Yo hablo de lo que estamos recibiendo hoy. Está bien, Usted pero- vea un... Sí. Las LELIC vienen Y la- de las LEVAC y vienen de las LETES y de las LETES. O sea, fue un proceso que lo inició el gobierno anterior. No. ¿Cómo que no? Si fue que lo difolqueó. A ver, Y el hay gobierno, gente el gobierno anterior, Dujovne vino a la punza y el lo gobierno disolvió. anterior recibió muchísimas deudas, todas desordenadas. Lo que hizo el gobierno anterior, sistematizó las deudas en algo organizado, y planteó pagos a futuro. Pagos que este gobierno tampoco pudo afrontar y volvió a refinanciar las deudas con el Pero, Fondo Carlos, Monetario Internacional. 20.000. El mismo volumen de deuda que le criticaban a Macri que tomó, pero no nos vayamos más allá. poquito más. Macri dejó un país que lo criticaban con un dólar de 50 pesos, de 60. Hoy tenemos un dólar de 500. El dólar ilegal. Entonces, ¿de qué país me hablan de Macri? Vamos a futuro. Vamos a futuro. ¿Cómo desmontamos la bomba de tiempo que están dejando ahora? Carlos, ¿cómo se desmonta la bomba de tiempo? Pero no con idea fuerza, no con expresiones de deseo, de decir, respetemos la ley y la Constitución, digamos. Un plan de Patricia Bullrich de los primeros 100 días de gobierno. ¿En qué consiste en acciones concretas? Mira, particularmente yo no soy parte del equipo económico para hablarte puntualmente.
¿sí? No estoy en el equipo económico para hablarte puntualmente. Yo te puedo hablar de políticas agropecuarias o de políticas que yo pretendo llevar como legislador. Por eso soy candidato a diputado nacional y no candidato a ministro de Economía. Sí, incluyendo eso, digamos, el plan de los primeros 100 días, no solamente en lo económico, digo, un plan integral que usted conozca y, volviendo al punto que usted mencionaba, desde el Parlamento, digamos, cuáles son las acciones concretas que tienen que llevar a cabo, aunque sea en esa primera instancia, para ir al objetivo que usted planteaba de poner orden. ¿En qué consiste el poner orden? Primero, creo que Patricia lo que debe hacer, que se equivocó Macri, es informarle a la sociedad qué país recibe. A partir de saber qué país recibe, tiene que agarrar y empezar a plantear muy rápidamente lo que va a hacer. Entonces, primero tenemos que saber qué país recibimos e informárselo a la sociedad qué país recibimos. Que eso no lo hizo Macri y esa es una de las grandes equivocaciones de Macri. Entonces, una vez que planteemos y que sepamos qué país recibimos, pero en los papeles reales, no en lo que se dice, sino cuando conozcamos, ahí vamos a poder decidir exactamente qué vamos a hacer en los próximos 100 días. Mientras tanto, podemos saber qué rumbo vamos a tomar, hacia dónde vamos a ir en forma general. Políticamente y económicamente, cuando vos tengas la información exacta, ahí vas a poder tomar políticas exactas. La última pregunta, Carlos, tiene que ver con su condición de productor agropecuario. 17, 18 años me dijo hace más o menos que está... Sí, del 2003. Bueno, en este tiempo, 2003-2023, ninguna de las políticas públicas a nivel nacional, ni ninguna de las políticas públicas a nivel provincial lo alcanzaron, digo, le dieron algo de aliento, le dieron algún auxilio, No, por ejemplo, particularmente la ley de corresponsabilidad gremial es una ley que salió en los años 2008, creo 2009. Senador Capitanich. Sí, en el gobierno de Capitanich. Considero que es una ley que fue positiva. Sí, ¿qué más? Desde mi perspectiva fue positiva. Seguramente a algún otro sector o algún tipo de productor no le resultará positiva. Esto es muy dependiendo de qué perspectiva se lo mire. Entonces, creo que esa es una ley positiva. Pero de ahí en más tengo muchas diferencias seguramente con muchas de las políticas que hubo. Ninguna de las variables del tiempo, del clima, clima para ser más concreto, tampoco cuando tuvo una temporada de sequía o temporada de inundación, ¿tampoco recibió asistencia? Sí, en algún momento recibí asistencia, pero bueno, a ver, producía, por decir una cifra, no sé el volumen exactamente, no lo recuerdo, pero supongamos, he producido 100 toneladas de soja y cuando las políticas de retenciones me retiraron todos los años 35 y cuando me asistieron con una. O sea, nunca me hubiesen retirado, nunca hubiesen necesitado la asistencia. Gracias por la visita, Carlos. Gracias a ustedes. Bien. Carlos Favarón, precandidato a diputado nacional, Juntos por el Cambio, bueno, charlando con nosotros y fijando su posición respecto, a lo que vimos en algún tiempo de nuestra Argentina y a lo que pretende, obviamente, en el caso de que Patricia Bullrich sea la que, en definitiva, sea electa el próximo... primero tiene que pasar, obviamente, el corte del 13 de agosto.